Bien. ¿Pueden ver la pantalla? No, doctora. Ahora sí se está compartiendo. Ya, muy bien. Las diapositivas se pueden ver. No, Todavía no, doctora, solo doctora. se ve la pantalla. Ahí pueden ver las diapositivas. No, doctora. Lo malo es que siguen ingresando. Bueno, ya, a medida que vayan ingresando, bueno, vamos a comenzar. Bien, como ustedes pueden recordar, ahí pueden ver. Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, vamos a ver esta práctica, que es la de observación y recuento de células. Como ustedes pueden recordar, estábamos viendo justamente el día de hoy cómo podemos ver dentro del frotis sanguíneo lo que son estas células sanguíneas, ¿no? Que forman parte en sí de la sangre. Estas células sanguíneas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, están las plaquetas y dentro de cada uno de ellos también vamos a ver la clasificación que tienen, ¿no? Y la importancia y el funcionamiento de cada uno de estos. Al comenzar esto, podemos ver la importancia que tiene la sangre dentro del organismo, ya sea defendiéndolo en la parte inmunológica o en la parte de las funciones, ¿no? Que también forman parte del sistema inmunitario. Así también desempeñan un papel muy importante en el caso de la inflamación, ¿no? Cuando existe algún tipo de inflamación en el organismo, podemos ver que estas células son las primeras en aparecer, ¿no? Por eso se llega a la conclusión de que la sangre nos va a permitir transportar estas células dentro de cada uno de los tejidos, ¿no? Dentro del sistema circulatorio. Normalmente los glóbulos blancos pueden clasificarse en 5 tipos de células, ¿no? De leucocitos. ¿Cuáles son? Tenemos los monocitos, los linfocitos, están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Y vamos a ver cada una de las características que presentan estas células. Así también están presentes otras células, tales como las plaquetas y propiamente dicho los glóbulos rojos, ¿no? ¿Cuál es la técnica del frotis sanguíneo? Justamente lo vimos el día de hoy, o llamado también el extendido sanguíneo, ¿no? Para eso se necesita una pequeña cantidad de sangre para poder hacer el frotis, ¿no? Una vez que se ha extraído esa cantidad de sangre, utilizando como materiales lo que son los portaobjetos, vamos a poder hacer el extendido, ¿no? Que tiene que ser delgado, como bien recuerdan, va a tener 3 partes, ¿no? La parte gruesa,
la parte del medio y una parte delgada. Estos son los materiales que normalmente se utilizan para realizar el extendido sanguíneo. Están los portaobjetos, tenemos la lanceta, el alcohol, luego tenemos, bueno, en este caso utilizan el lápiz diamante para poder registrar el número de muestra, ¿no? Ni bien si uno va al laboratorio, cada persona, cada muestra representa un código y ese código se lo puede anotar ya sea con un marcador de vidrio o con un lápiz diamante, ¿no? Diferentes tipos de tinciones para poder teñir una vez que se ha realizado el extendido sanguíneo y posteriormente se lo observa, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Se lava muy bien los portaobjetos. En el caso que no fuera así, no estuvieran limpios, se tiene que desengrasar con alcohol y utilizando una gasa limpia, ¿no? Esto para desengrasar el portaobjeto. Posteriormente, como bien recuerdan, se utiliza lo que es la técnica de punción capilar. Esto más que todo porque en sí la técnica requiere poca cantidad de sangre, ¿no? Bien recuerdan, se utiliza el dedo medio o el dedo anular. Se hace la limpieza, la desinfección. Posteriormente se hace la punción con la lanceta. La primera gota se desecha, se la limpia con un algodón limpio y posteriormente se sigue masajeando el dedo colocándola en el portaobjetos, ¿no? Una vez que se hace este procedimiento, con la ayuda de otro portaobjeto se hace lo que es el extendido sanguíneo de esta manera, ¿no? Se coloca por delante la gota de sangre y posteriormente se hace el extendido sanguíneo. Una vez que se realiza el extendido sanguíneo, posteriormente se tiene que dejar secar. Una vez que se deja secar, posteriormente se tiene que realizar la tinción para que podamos observar esas células sanguíneas, ¿no? Y este es el extendido sanguíneo. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos la gotita de sangre. Posteriormente se realiza lo que es el extendido. Este consta de cabeza, cuerpo y cola. En la parte de la cabeza, la zona extremadamente gruesa, se observa normalmente una cantidad llena de en el cuerpo, que es la zona ideal, es una zona equilibrada donde podemos ver todo tipo de células, ¿no? Y es la zona ideal para poder observar. Y en la parte de la cola, que es una zona llena de monocitos, neutrófilos y también linfocitos, ¿no? Esa parte falta agregar, por favor. Bien. Posteriormente, el extendido sanguíneo, como les dije, se tiene que dejar secar y posteriormente se hace lo que es la tinción. Vamos a utilizar diferentes tipos de tinciones, como también les expliqué. Está la tinción de Leishman, la tinción panóptica, la tinción de Wright, la tinción de Giemsa, etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar la tinción panóptica. Para utilizar la tinción panóptica, eh, su principio es utilizar tres tipos de reactivos que también les voy a indicar a continuación. Una vez que se utiliza esta tinción, vamos a poder observar la característica que tiene cada una de estas células y esto lo vamos a evidenciar con el color. Por ejemplo, los eritrocitos se van a ver de color rosa pálido. Las plaquetas tienen un color violeta pálido o púrpura. Los neutrófilos, la principal característica de estos es que presentan granulaciones. El núcleo es de color violeta y el citoplasma rosado con las granulaciones que les menciono. Los eosinófilos también presentan granulaciones, pero a diferencia de los neutrófilos, lo tienen de color anaranjado o pardo anaranjado. De igual manera, el núcleo es violeta y el citoplasma es rosado. En el caso de los basófilos, estos se caracterizan porque también tienen gránulos, pero son de color púrpura.
que llevan tienden a negro, ¿no? Por tanto, el núcleo se tiñe de color azul oscuro. En este caso, en los basófilos no se va a poder distinguir el citoplasma del núcleo. En el caso de los linfocitos, el citoplasma es de color azul celeste y el núcleo es en color azul oscuro. En el caso de los monocitos se caracterizan porque tienen un tamaño mucho más grande y presentan un núcleo en forma arriñonada. El citoplasma es de color gris y el núcleo tiende a tener un color azul oscuro. Todas estas características, como les digo, esta diferencia de colores la vamos a poder observar con el frotis con la tinción panóptica. A su vez van a poder diferenciar lo que es el tamaño y la forma, tanto del núcleo como del citoplasma. El núcleo normalmente es redondeado, es lobulado o indentado. Tienen que ver también la apariencia del citoplasma, es decir, la presencia o no de gránulos citoplasmáticos y el color que obtienen estos, ¿no? Como mencioné, tienen diferentes tipos de colores, pueden ser rosados, celestes o azul oscuro o negro. También tienen que ver la apariencia de la cromatina del núcleo, si es densamente teñida o es pálida, y la posición del núcleo dentro de la célula. Todo esto tienen que observar el momento que veamos en la práctica, en la parte práctica, diferentes placas ya teñidas. Bien, ¿hasta aquí está claro? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a ver en qué consiste la tinción de Leishman. Esta tinción se utiliza normalmente eh, en el caso de que se hace una extensión sanguínea utilizando la técnica del hemograma, es decir, en esta prueba del hemograma va en paralelo lo que es la tinción del extendido sanguíneo. El hemograma normalmente se utiliza en el laboratorio para ver la cantidad de células sanguíneas, es decir, el qué porcentaje se encuentra y si están dentro del valor normal o no. Es decir, en el hemograma comprende lo que es la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, ¿no? Por eso esta tinción es muy importante, ¿no? Así también, esta tinción es una tinción que se puede utilizar en técnicas en parasitología y este consiste en mezclar 50% de eosina con azul de metileno en metanol con 0.25 gramos por 100 ml. ¿En qué consiste la técnica de la tinción de Leishman? Una vez obtenido el frotis sanguíneo, se tiene que bañar toda la placa con el reactivo de Leishman. Se deja actuar de 3 a 5 minutos. Posteriormente, dentro de ese mismo reactivo, se agregan 5 a 6 gotas de agua. Se homogeniza y se deja actuar durante 12 minutos. Posteriormente a eso se tiene que lavar con abundante agua, se deja secar y se observa al microscopio. Esa es la tinción de Leishman y es muy parecida a la tinción panóptica, pero obviamente los reactivos que se utilizan son diferentes, ¿no? Las características que se observan macroscópicamente en ambos son similares, ¿no? Y también microscópica, ¿no? Van a ver la diferencia que existe en los colores de las células sanguíneas. En la tinción panóptica, esta es una tinción diferencial. Esta se caracteriza por la gran rapidez de ejecución, es decir, en 15 segundos ya se puede realizar lo que es esta tinción. El colorante, en vez de depositarse sobre la muestra, que se encuentra, que normalmente lo hacemos como en la tinción de Leishman, utiliza 3 reactivos.
la placa se tiene que sumergir en cada uno de estos reactivos. ¿Qué quiere decir? Que en la tinción panóptica se utilizan diferentes reactivos, tales como en la solución 1 se utiliza una solución alcohólica de triarilmetano. En la 2 se utiliza una solución tamponada de xanteno y en la 3 se utiliza lo que es la solución tamponada de tiacina. Posteriormente se deja secar la placa y se observa al microscopio con el objetivo 100X agregando el aceite de inmersión. Así como pueden ver acá, se hace la extracción de la muestra, ya sea con ayuda de una lanceta o de un capilar sanguíneo. Se deposita la muestra y se hace el extendido sanguíneo. Se deja secar. Vean, son diferentes muestras de diferentes pacientes. Y una vez seca la muestra, se utilizan estos tres reactivos, ¿no? Estas tres soluciones. ¿Qué quiere decir? La técnica consiste en que una vez que tengan ya seca la muestra en la placa, tienen que sumergir en el primer reactivo. Cuentan, introducen 5 veces y posteriormente lo trasladan al segundo. De igual manera, se cuenta 5 veces, se sumergen 5 veces y posteriormente se pasan al tercero. De igual manera, cuentan 5 veces y después lo dejan secar, ¿no? Aquí está el proceso del segundo frasco y pasa al tercero, ¿no? Y se puede observar de este color. Luego se deja secar. Aquí está, se lava con agua, se deja secar y posteriormente se tiene que observar, ¿no? ¿Con qué objetivo van a poder observar? ¿Se acuerdan con qué objetivo? Aumento por 100, doctora. 100X, ya con el objetivo 100X y posteriormente se agrega aceite de inmersión y procedemos a observar en el microscopio. Y esto es lo que vamos a observar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, son diferentes tipos de células. ¿Qué célula es esta? Este es un linfocito, ¿sí? Esta de acá también es considerado un linfocito. Estas dos de acá son neutrófilos. Esta célula de acá ¿se acuerdan qué célula tiene el núcleo en forma de riñón? ¿Se acuerdan o no? Este es un monocito. Y esta célula de acá es un linfocito. Es igual que estas dos. A ver, veamos acá. ¿Qué células son estas de acá? Esta y esta célula de acá. ¿Qué células son? El núcleo se encuentra dividido o lobulado en diferentes partes, ¿no? ¿Qué células son? Son neutrófilos, doctora. Muy bien, neutrófilos. Esta célula de acá, Linfocitos, doctora. muy bien. Esta de acá, Monocitos. Monocito. bien. Estas dos células, Eosinófilos. no. ¿Qué células son? Ah, eosinófilos dijiste, ¿no? Muy bien. Está muy bien. Estas dos células,
También linfocitos, doctora. Linfocitos, bien. Esta de acá, ¿Basófilo, doctora? no, ¿qué hemos dicho del basófilo? Los basófilos tienen núcleos de color violeta oscuro que tienden a negro. Monocito, perdón, doctora. Monocito, muy bien. Esta célula de acá, ¿qué célula es? También es monocito, doctora. Muy bien. Esta de acá ya dijimos, ¿no? Linfocito. Esta de acá, Un basófilo, doctora. no, es un linfocito. Solamente que se ve grande, ¿no? Por el tamaño del microscopio. Es un linfocito. ¿Y este de acá? Un basófilo, doctora. Basófilo. Muy bien. Estas células que están al fondo, ¿qué son? Todas las que están al fondo, de color rosado. Los glóbulos rojos, doctora. Muy bien. Glóbulos rojos. Ahora aquí. Esas células del fondo, ¿qué son? Todas las que están al fondo. Estas de acá. Son glóbulos ¿Qué rojos, doctora. células son? ¿Cómo? Glóbulos rojos. Muy bien. Estas de acá. Estas pequeñas. Las plaquetas, doctora. Muy bien. Estas células de acá, estas tres, ¿qué son? Basófilos. Neutrófilos, doctora. ¿Qué son? Neutrófilos. Muy bien. Estas de acá. Eosinófilos, doctora. Muy bien. Estas dos de acá. Linfocitos, doctora. Fíjense que está cubierto, no se distingue el núcleo del citoplasma y aparentemente son granulaciones oscuras. ¿Qué células son? Son Estas basófilos, doctora. basófilos, muy bien. Estas células de acá, Monocitos, doctora. muy bien. Y estas dos de acá, Linfocito, doctora. muy bien. ¿Qué célula es esta? Basófilos. Muy bien. Las del fondo, Los glóbulos rojos. muy bien. ¿Y estas pequeñas? Las Plaquetas. plaquetas. Muy bien. Bien, muchachos. Eso es lo que vamos a hacer en la clase práctica. Ustedes van a eh, identificar, no sé por qué están ingresando ahora, tan tarde, ¿qué pasó? Van a identificar las placas que vamos a enfocar, ¿ya? No puedo abrir. Algo pasó. Bien, esa práctica es muy bonita. Ahora vamos a ver otra igual. Algo pasó. Nada.
No sé qué pasó. Bien, vamos a continuar entonces esta otra práctica también. Ya. Vamos a ver lo que es el grupo sanguíneo y el factor RH. No sé si pueden ver la pantalla. Sí se ve, doctora. Sí, doctora, se ve. Ya. Vamos a ver más o menos un poco de historia cuando se habló de compatibilidad sanguínea. Landsteiner en 1930 introdujo lo que es este término, ¿no? Pero en 1940 y 1970 hablaron acerca de lo que es el factor RH, Levin y Stetson, ¿no? Y se llegó a la conclusión, debido a estas investigaciones, que el sistema ABO se generaliza en lo que es estos 4 grupos sanguíneos, ¿no? El grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Así también se llegó a la conclusión que cuando existe algún tipo de incompatibilidad sanguínea, se está hablando de una reacción inmunológica que puede desencadenar a una hemólisis, que es destrucción de los glóbulos rojos, anemia cuando hay un valor bajo de los glóbulos rojos, fallo renal, shock y finalmente muerte. Debido a esa conclusión, como les mencioné, el sistema BO se divide en 4 grupos. Esto lo hizo, acerca de este término habló Landsteiner, ¿no? Indicando que el grupo O se caracteriza porque es un grupo que no tiene aglutinógenos, pero sí tiene aglutininas del tipo alfa y beta. El grupo A tiene aglutinógeno A y tiene aglutininas beta. El grupo B, este grupo tiene aglutinógenos B y aglutininas alfa. Y finalmente el grupo AB, que tiene ambos aglutinógenos y no tiene ningún tipo de aglutinina, ¿no? Por tanto, debido a esta clasificación, se deduce que el grupo sanguíneo está determinado ya sea por la presencia o ausencia de aglutinógenos y aglutininas. ¿Qué son los aglutinógenos y qué son las aglutininas? Normalmente los aglutinógenos se consideran como aquellas sustancias extrañas, es decir, se consideran como antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos. En cambio, las aglutininas están representadas por proteínas y se conocen también como les venía diciendo, aquí tenemos el antígeno A, que está en la superficie del glóbulo rojo y este es característico del tipo sanguíneo A. El B, el antígeno B, es característico del tipo sanguíneo B. El AB quiere decir que se encuentra en la superficie del glóbulo rojo y se conoce como el tipo sanguíneo AB. Y el que no posee antígenos en la superficie se conoce como el tipo sanguíneo O. Justamente por eso vamos a hablar de algunas características del sistema ABO que tienen la presencia en la membrana del factor omnicelular, que es una característica permanente e inmutable. También hablaremos de lo que es la herencia. Veremos que los grupos sanguíneos son heredados de los progenitores y es decir, pueden ser controlados por un solo gen con 3 alelos, que son I, A y B. Como pueden ver aquí, estos son los alelos y son característicos de cada tipo sanguíneo. El II pertenece al tipo sanguíneo O, el AA y el AI al A, el BB, el BI al B y el AB a la B. Estas son algunas características de acuerdo al receptor y al donante. Estas es una tabla de compatibilidad entre grupos sanguíneos.
Cuando hablamos de asimismo, de la herencia, vamos a hablar de algunas limitaciones que tiene el grupo O. Como bien ustedes saben, se lo considera como el dador universal. Limitaciones lo convierte en peligroso. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan algunas características del grupo O, quiere decir que al contener altos títulos de aglutininas alfa y beta, pueden actuar sobre aglutinógenos A y B y por lo tanto producir aglutinación de los hematíes homólogos de los receptores que tienen el grupo A, el grupo B o el grupo AB, ¿no? Y esto en la parte práctica, en el laboratorio, es muy peligroso en el caso que soliciten estas pruebas para hacer transfusiones rápidas, ¿no? Cuando existe alguna emergencia, algún paciente que requiera alguna transfusión, ¿no? Por eso, en paralelo, se solicitan lo que son las pruebas cruzadas para ver algunas características de este tipo, tanto en la sangre del donante y del receptor. Así también hablaremos de los grupos sanguíneos y la paternidad. Como bien saben, antiguamente se conocía como la determinación de la paternidad, que era un concepto preocupante, ¿no? Dependiendo del parecido físico. Pero ya estos autores, Karl Steiner en 1900 introdujo lo que es este término. Asimismo, en 1924 lo hizo Felix Bernstein. En Alemania, en 1924, también se habló de este caso, ¿no? Que hubo el primer caso de paternidad. Ya en Estados Unidos se introdujo en 1931. Existen lo que se denomina antígenos leucocitarios humanos, que se denomina como el sistema HLA. Con este sistema, que es muy sofisticado, se pudo determinar lo que es la paternidad, ¿no? En sí, la determinación de la paternidad mediante la comparación de grupos sanguíneos se nota que no, que es fundamentalmente los casos de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que un mismo padre puede tener un grupo sanguíneo de otra persona, de un niño, y no necesariamente es su padre, ¿no? Por eso existen diferentes técnicas ya mucho más avanzadas que nos van a permitir determinar lo que es la paternidad, ¿no? Con la tecnología del ADN y como les mencioné, el antígeno leucocitario humano, se pudo conseguir probabilidades de paternidad que aproximadamente llegaban al 80%. Y en la actualidad se conoce como es el PCR, que representa una probabilidad del 99.99%. Asimismo, esta clasificación del sistema ABO nos va a dar indicaciones preliminares sobre una paternidad posible, pero no, como les mencioné, no significa que una persona puede ser, al tener un grupo sanguíneo compatible con otro, no necesariamente significa que es su padre, ¿no? Sí se necesitan pruebas mucho más avanzadas, como ser el PCR, que nos va a dar una probabilidad del 99.99, ¿no? Bien, ¿qué es lo que están viendo en la imagen acá? Un mono. ¿Qué es? Se observa un mono, doctor. Un simio, mono. Un monito, ¿verdad? De ahí proviene lo que se denomina el factor RH, que significa rhesus, macaco rhesus, ¿no? Entonces se determinó que a partir de este monito se pudo determinar lo que es esta proteína. En sí, el factor RH es una proteína integral de la membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, de esa manera se determinó que macaco rhesus o macaco mulata
va a denominar lo que es el factor RH, ¿no? Y según esa clasificación, de acuerdo a la aglutinación formada, se determina que el 85% de la población son RH positivo y el 15% son RH negativo, ¿no? Y este factor RH se va a transmitir como un gen dominante simple y de acuerdo a la característica mendeliana. Según Wiener, se clasifican en 3 sueros anti-RH, que aglutina los hematíes del 85% de sujetos de origen caucásico, anti-TH cuando aglutina el 70% de los hematíes y anti-RH que aglutina solamente al 30% de los hematíes. Y según Fisher y Reis, va a tener esta clasificación en D, C y E. Bien, aquí vamos a hablar de una enfermedad que se denomina eritroblastosis fetal. El caso más común es cuando el padre es RH positivo y la madre es RH negativo. Normalmente lo que pasa en estos casos es que existe una diferencia, ¿no?, entre el factor RH tanto en el padre como en la madre. Y el niño, en respuesta a este caso, esta proteína RH negativo, va a adquirir los anticuerpos RH positivo del padre. Entonces, debido a esta diferencia de factor, se va a producir diferentes tipos de reacciones en el niño que pueden llevar a la muerte, ¿no? A eso se denomina eritroblastosis fetal. Y para esto existe lo que es una vacuna que normalmente se le coloca a la madre cuando está embarazada, ¿no? Aquellas personas que me indiquen qué vacuna es y me digan la siguiente clase va a valer por participación. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. ¿Ve? Y aquí tenemos la reacción que tiene el niño debido al RH positivo del padre y RH negativo de la madre. Bien, ahora viendo la parte práctica para la determinación del grupo sanguíneo y este factor RH, vamos a ver qué materiales se necesitan. En sí, para la parte práctica tienen que traer portaobjetos, las lancetas para realizar la técnica de punción capilar. Obviamente tienen que traer torundas de algodón, alcohol. Vamos a utilizar, se necesitan aplicadores ya sea de plástico o de madera. Y en este caso vamos a utilizar mondadientes, ¿ya? Eso van a traer también por grupos. Vamos a tomar lo que es con técnica de punción capilar, una poca cantidad de sangre y los sueros, ¿no?, que yo voy a llevar, que son los anti-A, anti-B y anti-D. ¿En qué consiste la técnica? Estas son algunas planillas que se utilizan también. Estas son de plástico que normalmente son específicas, ¿no?, para determinar grupos sanguíneos. Pero en la parte práctica vamos a utilizar estos. Bien. ¿Alguien me dice en esta imagen si ven algo que es incorrecto? No se lleva guantes, doctora. Y incluso la doctora, la persona que está manipulando, está utilizando esmalte de uñas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Las mangas fuera de la bata también, que está expuesto. Muy bien. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta al ingresar al laboratorio, ¿no? Bien. Fíjense, aquí ha realizado ya la técnica de punción capilar, ha tomado ya la muestra y ha colocado en cada uno de los portaobjetos. Eso también les voy a indicar el momento que realicemos ya la parte práctica, ¿no? Y estos son los antisueros, anti-A, anti-B y anti-D. Bien.
Aquí ya colocaron en cada una de las muestras los antisueros. ¿Qué es lo que tienen que observar? Si la sangre aglutina con el suero anti-A, es del grupo A. Si la sangre aglutina con el suero anti-B, es del grupo B. Si la sangre aglutina en ambos, es decir, con los sueros anti-A y anti-B, entonces pertenece al grupo AB. Si la sangre no aglutina con el suero anti-A ni con el suero anti-B, es del grupo O. Van a observar de esta manera. Si aquí, que dijimos, hay aglutinación aquí, es del grupo B. Si hubiera aglutinado aquí, ¿qué grupo sería? Grupo A, Ah, doctora. Grupo A. Y si aglutina en ambos, Grupo AB, doctora. muy bien. Y si no aglutina en ninguno, Grupo O. muy bien. Lo mismo para el factor RH. Si se presenta aglutinación con el suero anti-RH, es factor RH positivo. Si no aglutina con el suero anti-RH, entonces es factor RH negativo. Fíjense cómo aglutina aquí y es factor RH positivo. Si no hubiera aglutinación acá, ¿qué sería? Factor RH negativo. Muy bien. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Bueno, primeramente vamos a hacer la identificación y observación de células sanguíneas, ¿ya? Simplemente quise adelantar un poquito para que continuemos, ¿no? Con la parte práctica. Bien, bien muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Sí, doctora. Muy bien. Bien, bien muchachos, entonces vamos a quedar hasta acá y directamente nos veríamos con el grupo del día lunes, ¿no? Hasta luego, doctora. Bien, bien muchachos. Si no hay dudas, no hay preguntas, entonces nos vemos el día lunes. Bien. Hasta luego muchachos. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Tengan buen fin Hasta de luego, semana. doctora. Hasta luego chicos.